Ahí, ahí sí, para dejar esto para los que no están. Oramos al Señor, ¿les parece? Padre amado, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan especial. Señor, es un tiempo realmente que sentimos que tu presencia, Señor, se hace vívida, porque tú nos abres la palabra y tú, Señor, nos invitas a escudriñar en ella. Señor, no estamos solos, tú estás con nosotros. Tú dejaste tu Espíritu Santo, Señor, que dijiste, los guiará a toda verdad. Oh, Señor, dependemos de ti. Estamos contentos de esa dependencia. Padre, ponemos toda nuestra confianza en que tú eres el gran maestro. Guíanos, Señor, enséñanos y ayúdanos, Señor, a tener sabiduría de aplicar toda esta enseñanza a nuestras vidas y también no guardarla, Señor. Quizás estos son tiempos en que nos vamos capacitando, no para guardar el tesoro como un tesoro escondido, sino todo lo contrario, para poder compartirlo y así edificar a otros hermanos de la congregación. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos. Bendícenos, Señor. Una vez más te pido que siempre, Señor, seas tú honrado, glorificado, Señor, exaltado, porque eres digno de recibir toda nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 19 del libro de Números. Decimos para retomar que en el capítulo 18 se dejó claramente establecido, quizás por medio de esa controversia que viene desde el capítulo 17, donde los levitas, en este caso Coré, se levanta, ¿no es verdad? Desde el 16, perdón, se levanta contra el sacerdocio arónico, ya, y Dios vindica el sacerdocio arónico, vindica Aarón, el capítulo 17, el reverdecimiento de la vara de Aarón, obviamente. Todo eso culmina, yo diría, en el capítulo 18, donde ya Dios, una vez vindicado su orden ministerial, él, por supuesto, deja claramente establecido al sacerdocio, los levitas, ya cada uno en su ministerio con su responsabilidad, pero también con sus limitantes, es decir, de tal manera de que no se atrevieran a pasar a lo que no está en la voluntad de Dios, porque si no podían acarrear serias consecuencias. Ahora, el único digno de adoración siempre es el Señor. Y aquí se expresa un acto de adoración que debemos también nosotros respetarlo. Es la separación en nuestras vidas de lo que Él ha provisto. Una pequeña separación, un 10% se llama diezmo o las ofrendas. Y vimos que en este ordenamiento incluso del sacerdocio y de los levitas, nadie quedaba excluido de tener que adorar al Señor con lo primero, ¿se acuerdan? Primicia y lo mejor. Y hermano, ese es un principio que tiene que ser enseñado en la iglesia. En nuestra iglesia a veces ya donde nos gozamos de la gracia, quizás ese concepto hace que nos pongamos medios livianitos con Dios. Pero los principios del Antiguo Testamento son estatutos perpetuos, son principios eternos. Entonces debemos nosotros también tener el sentir de adorar al Señor, reconociéndolo, llevando una vida de fe y entregándole a Él lo mejor y lo primero, la primicia, justamente en el diezmo, como también en las ofrendas. Vimos que no quedaron exento absolutamente nadie, ni el sumo sacerdote se libró. Todos tenían que realmente agradecer y responder al Señor en un acto de adoración con algo que el Señor, porque el Señor es dueño de todo, con algo que el Señor nos ha provisto y nos ha delegado para señorear. Desde Génesis, como estudiamos, ¿se acuerdan? En Génesis, desde el capítulo 1, 2 de Génesis, que todo es para administrarlo para la gloria y la honra del Señor. Eso es lo que hemos estado
en estas últimas semanas y en estos últimos capítulos viendo. Entonces llegamos al capítulo 19. El capítulo 19, cuando yo lo leí, revisé también, igual que ustedes, el texto del pastor Enzo, ya realmente estoy de acuerdo ya que para Dios la limpieza de la impureza ceremonial es lo central en este capítulo. Así comienza esa frase del libro. Pero cuando uno se mete a analizar todo esto, hermano, yo creo que este es uno de los capítulos en la Biblia. A mí, por lo menos, la enseñanza que me dejó es que es dentro de muchos capítulos, pero este es un capítulo en la Biblia que concentra la gran diferencia de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. ¿Entienden? Porque en este capítulo, hermanos, ya se centra mucho del libro de Levítico, porque son temas que ya vimos en Levítico, y el tema central de Levítico era la santidad de Jehová. ¿Se acuerdan? Claro que sí. Y vemos con tal lujo de detalles que el Señor establece que realmente ya para acercarse a Él no se puede estar en un estado de impureza, de inmundicia, de pecado, porque el hombre es pecador, lo refuerza, pero refuerza al mismo tiempo la majestuosidad de que mi Dios es santo. Eso es lo que a mí me deja este capítulo, como ningún otro, un contraste tremendo, tremendo, tremendo. Y hermano, nosotros debemos entonces respetar, adorar, ya obedecer a un Dios santo. Y si nos vamos a relacionar con este Dios santo, tenemos que estar limpios, porque impuro quedó fuera, como el israelita, el servicio, la adoración, todo lo que involucraba lo ceremonial, ¿ya? Lo ceremonial. Aunque fuera que tocara un cadáver y quedaba inmundo por el día, pero yo quedaba, no podía en ese estado acercarme al Señor, no podía, hasta la noche. Y habían montones de ritos también para poder efectuar esa limpieza. El principal lo vimos en Levítico, ¿ya? No era el holocausto, no era la oblación. ¿Qué es lo que viene después de eso en Levítico? El sacrificio por el pecado o sacrificio de purificación. ¿Se acuerdan? Ese era el elemento central por el cual el pueblo podía mantener una limpieza para acercarse al Dios Santo. No solamente porque yo quedo relegado frente a la santidad del Señor para llegar de buenas a primeras a contactarme con Él, sino porque también mi pecado y el pecado de otro miembro de la congregación y de otro, contamina el santuario, contamina la habitación de Dios en medio de su pueblo. Y eso significa que se corre el riesgo de que el Señor entonces, por tanto pecado, tanta contaminación, tenga que ya hacer algo que no está en su voluntad. Él quiere estar con su pueblo, tendría que dejar a su pueblo. Entonces, ese es un trasfondo que hay que tener muy claro desde Levítico, y yo creo que este capítulo lo ilustra claramente. Vamos viendo. Vamos a leer versículo 1, ya la purificación de los inmundos. Como vuelvo a decir, hermano, no es un tema nuevo. La purificación de una persona que caía en un estado de inmundicia viene de Levítico, ¿ya? Por el pecado tenía que efectuar un sacrificio de purificación. Después vimos situaciones de inmundicia en Levítico. Por ejemplo, más grave, leproso, ¿se acuerdan? Había todo un ritual para que ese leproso fuera limpio y reintegrarlo a que no solo a la comunidad, sino integrarlo a la vida religiosa, a la vida de comunión con el Señor, porque estaba excluido, ¿ya? Otras situaciones que dejaban al hombre y a la mujer en inmundicia eran los flujos, ¿se acuerdan?
flujos del hombre, también el flujo menstrual, el tocar cadáver a sepulcro, todo lo que tenía alguna relación con la muerte, porque Dios es Dios de vida. Cualquiera que entonces se acercaba a esa situación quedaba inmundo. El único que nunca podía estar inmundo era el sumo sacerdote. Por eso que también vimos en Levítico que el sumo sacerdote, aunque se le muriera el papá y la mamá, no podía estar en ese funeral, porque si estaba, quedaba inmundo. El sumo sacerdote. Eran cosas bien específicas para ese cargo. ¿Ya? Lo mismo después vamos bajando el sacerdocio y después el judío común. ¿Se entiende? ¿Me entendieron la idea? Entonces, hermano, ya hemos visto eso en Levítico. Sin embargo, acá Dios lo condensa en Números en un solo capítulo, el 19. Vamos viendo. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel, es mandato de Dios a través de Moisés y de Aarón, que le diga a todo el pueblo, que te traigan una vaca alazana, ya es una vaca, y es una novilla o una becerra alazana de color rojo, rojiza, ya sin pecado, como todos los animalitos que iban a ser presentados al Señor. Aquí no está la excepción, es perfecta. En la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, donde realmente no se haya ella ocupado en labores de trabajo, no se le haya puesto yugo, que esté con toda su energía, con toda su vitalidad, por así decir. Y esa vaca se la van a dar a Eleazar, versículo 3, el sacerdote, ¿ya? El sacerdote Eleazar, un sacerdote, no el sumo sacerdote, ya veremos. Y él la sacará fuera del campamento a esta vaca alazana y la hará degollar en su presencia y va a ser sacrificada fuera del campamento. Todos los otros sacrificios, si usted bien recuerda, ¿dónde eran sacrificados? En el tabernáculo, en el patio, en el altar de los sacrificios, en el altar del holocausto, el altar de bronce. ¿Lo recuerda? Pues esta era sacrificada fuera del campamento, ¿ya? Y la hará degollar en su presencia. ¿Quién tenía que supervisar todo este ritual de principio a fin? Era el sacerdote, en este caso el hijo mayor ya de Aarón, Eleazar, el que le sucedería, pero nunca podía hacerlo el sumo sacerdote, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Hago la pregunta. Porque nuevamente, como les dije, el sumo sacerdote no podía ser contaminado. Y esta vaquita, linda, la sana, realmente iba a ser, como dice en el versículo, me parece el versículo 9, la última palabra del versículo 9, esto iba a ser expiación, expiación. Por lo tanto, este sacrificio de purificación, entonces, era un sacrificio por el pecado o un sacrificio de purificación. Cualquiera que entonces actuaba o actuara en este ceremonial, por causa de que está entonces trabajando o inmiscuido en el pecado, ya para limpiar pecado, quedaba contaminado. Eso hay que subrayarlo. Cualquiera que trabajara. Entonces no se podía dar este trabajo al sumo sacerdote porque se hubiese contaminado. Sí al sacerdote, al que venía de abajo. ¿Se entiende? ¿Ya? Hacemos esto. Así que nunca olvide que esto es lo mismo que los sacrificios de purificación de Levítico capítulo 4, lo mismo. Usted puede, no voy a volver porque ya lo vimos, pero usted puede ir a Levítico 4 y ahí entonces ver las características del sacrificio de purificación. Eran sacrificios. Si usted va también
a la purificación del leproso, del flujo de semen, el flujo menstrual, normalmente ya usted va a ver que la persona ya seguía un proceso de limpieza más complejo, ya no era aquel que quedaba inmundo y por el día y en la noche se lavaba los vestidos, lavaba el cuerpo, todo lo otro, se quedaba impedido de alguna actividad ritual y ya en la noche ya era limpio. No, en estos casos del leproso, vuelvo a decir, esas contaminaciones más profundas, se demoraba 7 días, el tipo tenía que salir fuera del campamento, ¿se acuerda? Y al octavo día tenía que venir y cuando era comprobado de que realmente estaba limpio para reintegrarse había que pasar por un proceso de purificación para poder entrar al campamento y luego incluso entrar a la familia, a su tienda. Ya 7 días, pero había algo que tenía que hacer. Aparte de lavarse los vestidos, ese se tenía que rasurar entero, ¿se acuerdan? Ya más profunda la limpieza, pero tenía que ¿qué tenían que hacer? Tenía que ofrecer sacrificio por el pecado. Tenían todos que ofrecer a algún animalito, todos. Sin embargo, acá Dios ha dictaminado que este pueblo, toda esta generación, va a morir. Entonces va a rondar la muerte desde que los 10 espías dieron su informe, va a empezar la mortandad, ya porque toda esa generación tiene que fallecer porque no entrará. Por lo tanto, Israel va a ser fácilmente contaminable más que con vida, con muerte. ¿Se entiende? Entonces, Dios, previendo esa situación, dice, no, no van a dar abasto con el sistema de purificación que en Levítico se está estipulado. No va a ser suficiente. Es poco, digamos, va a ser poco eficiente, casi imposible de cumplir cuando queden contaminados por los muertos, porque desde el momento que hay un muerto, ya ahí en esa tienda todos los que participan aún de la ceremonia fúnebre, todos están contaminados, ¿se imaginan? Y va a morir toda una generación. En ese contexto es que Dios dice, voy a proveer una nueva solución para este problema que se les va a escapar de las manos porque es imposible que lo puedan sostener. Vamos a hacer un acto expiatorio, un sacrificio por el pecado, un sacrificio de purificación para todo el pueblo, ya específicamente que toque cadáver, hueso, sepulcro, ya, y que quede inmundo. Por lo tanto, esta vaquita va a representar y va a cargar con los pecados de todos ellos y va a ser sacrificada fuera del campamento para que luego, ya vamos a ver, sea quemada y con otras especies y totalmente quemada. Y las cenizas se van a guardar fuera del campamento, pero en un lugar limpio y se van a conservar ahí sus cenizas, ¿ya? Y luego, cuando tenga que ser purificado mucho pueblo, porque la mortandad viene, mucho pueblo, entonces se va a hacer un preparativo donde parte de esta ceniza con agua, ¿ya? Va a ser el agua de purificación para de aquí adelante todos aquellos que van a quedar inmundos e impedidos, por ende, de mantener una vida de comunión conmigo. Ese es el principio detrás que hay en este capítulo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Estamos bien? Bien. Seguimos leyendo y vamos a ir aclarando. Ya, yo de repente me voy adelantando un poco. Lo interesante entonces es que no podía ser el sumo sacerdote. ¿Quedó claro eso? Porque estaría contaminado y era el que no se podía contaminar. ¿Ya? Era
el Kadosh, ¿ya? Israel, es decir, el santo y de la diadema santa. Él con su vestuario especial y su postura especial no podía ser contaminado. Así que el que supervisaba todo era Eleazar. Él entonces tenía que ver que se cumpliera el sacrificio fuera del campamento de esta vaquita, ya el, el sacerdote Eleazar además tomaba parte de la sangre, muy poca parte de la sangre con su dedo, y la rociaba hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Entonces hacía un rociamiento con esta sangre hacia el tabernáculo de reunión, como diciendo, este sacrificio es ya la voluntad de Dios, ya para que el pueblo pueda ser purificado. Ella nos va a proveer transitoriamente esta inmundicia en la cual hemos quedado por tocar un muerto, etcétera, para que podamos retomar nuestra comunión con el Señor. Es eso más o menos lo que hay detrás. Entonces el sacerdote, claro, Eleazar miraba que se degollara la vaquita, ya luego la sangre, él hacía esto. Mire, él está tocando la sangre ya de una vaquita que ha sido realmente la representación del pecado de todo este pueblo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que Eleazar va a quedar contaminado. Ya con esta acción queda contaminado. Pero tiene que hacer este rito y luego Eleazar es el que observa, supervisa y hace quemar la vaca ante sus ojos. Está siempre mirando. Su cuero, su carne, su sangre, su estiércol hará quemar. Es decir, tal como está, toda se hace una hoguera ya fuera del campamento y la vaquita es quemada. Luego tomará el sacerdote, además, madera de cedro, e hisopo y escarlata. Interesante, ¿ya? Porque estos mismos elementos, el cedro, hisopo, escarlata, por ejemplo, los podemos ver en Levítico. También se tomaba para la purificación del leproso, por ejemplo. ¿Ya? Uno, porque el cedro ya mantenía un olor especial que hablaba de que este era un sacrificio que perduraba, era eterno para el Señor, es decir, es seguro. El que cree en esta limpieza con el agua y con la ceniza, obviamente con fe, creyendo, va a ser limpio. Saldrá de su estado de inmundicia a un estado de limpieza para continuar su vida normal dentro de el pueblo, ¿ya? Entonces, además tomará, se le incorporará hisopo. El hisopo tiene un significado muy especial en la escritura, ¿ya? Por ejemplo, ¿desde cuándo? Desde Éxodo capítulo 12. Cuando hablo de Éxodo capítulo 12, usted inmediatamente tiene que decirme la Pascua, ese día maravilloso, ya el 14 de Nisan, donde el cordero fue degollado y la sangre fue puesta en los postes y en el dintel. Pregunta, ¿con qué fue puesta la sangre en los postes y en el dintel? Para que no fuera el primogénito de esa casa muerto. ¿Con qué? Con hisopo. De ahí viene el hisopo. El hisopo, esta ramita, sirvió como brocha para aplicar la sangre. Sirvió como brocha para aplicar la sangre. Por lo tanto, el hisopo siempre quedó dentro del pueblo de Israel como un elemento que me puede limpiar porque aplica la sangre a mi favor. Hay un salmo que dice, ya que me limpie con hisopo. David lo dice, creo que el 51. Bueno, ya. Entonces, el hisopo en la mente de judía es un elemento que me puede bendecir porque con él se aplica la sangre ya del Cordero Pascual, como en Éxodo 12, y de tal manera que me da una garantía, una seguridad, una confianza de que si eso se aplica a mi vida, por supuesto, yo salgo de un estado de inmundicia a limpieza. ¿Ok? Y
También está la escarlata o grana. Esta era un tejido de color rojo, ¿ya? Entonces también esto todo está hablando de la sangre, del color de la sangre. Hasta el color de la vaquita era rojizo, del color de la sangre, ¿ya? Y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Son elementos que también están asociados a la limpieza por sangre. ¿Mm? Ya, y la vaca arde en fuego. El sacerdote, en este caso Eleazar, quedó contaminado. Por lo tanto, está inmundo. Está impedido, igual que cualquier israelita, de participar de cualquier acto ritual, incluso de ministerial, del servicio que él tiene que hacer. Está impedido. Así que de ese estado de inmundicia tiene que pasar a un estado de limpieza. Por lo tanto, lavará luego sus vestidos, el sacerdote. Lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. O sea, que la contaminación se dio toda fuera del campamento, con el acto de la vaca alazana, ¿no es verdad? La muerte, la sangre y la ceniza, la quema de la vaca, ¿ya? Y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Así que ese sacerdote quedaba por allá fuera del campamento inmundo, ¿ya? Y tenía que hacer este proceso de lavar su vestido, su cuerpo, y recién cuando fuera limpio, entrar al campamento. Fíjense, si eso pasa con un sacerdote, ¿qué le queda al pobre judío común y corriente? ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso es que yo este capítulo exalta la santidad de Dios, ¿ya? Y la inmundicia del hombre. Bueno, entonces el sacerdote tenía que hacer su propia limpieza por el acto de contaminación, porque estuvo jugueteando, por así decir, con el pecado ahí, con la vaca y todo lo que hemos visto, ¿ya? Ser inmundo hasta la noche. Y dice el versículo 9, y un hombre limpio, un hombre que está limpio, no está inmundo, un hombre que está en plena comunión con Dios, ¿ya? Que debiera ser el estado normal de toda la nación, pero se elige a un hombre limpio. Ese hombre limpio va a recoger las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Ahí van a ser recogidas las cenizas y las guardará la congregación de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para crear, para generar el agua de purificación. Ese es el objetivo, tener un elemento que se va a llamar agua de purificación, pero que es fruto, producto de un sacrificio por el pecado, vaca alazana. Por eso es que termina la frase diciendo, es una expiación. ¿Se dan cuenta, hermano? Les trae a memoria un poquito Levítico, y si no, vayan nuevamente a Levítico ahí, sobre todo el capítulo 4, ¿ya? Pero esto es único, es nuevo y es único en todo el Antiguo Testamento. Esto de la vaca alazana y de esta ceniza y de esta agua de purificación. Y fue dado en un contexto donde Dios, previendo de que viene una mortandad y viene mucha inmundicia, no es suficiente lo de Levítico, ¿ya? Por lo tanto, Dios da una nueva provisión como más universal, que son las cenizas de la vaca alazana. ¿Se entiende? Porque Él necesita que el pueblo mantenga comunión. Él quiere que el pueblo mantenga comunión con Él, pero en estado de inmundicia no se puede. En estado de pecado no se puede. ¿Mm? ¿Está claro? Santidad, pecaminosidad. Ese es el tema. Muy bien, seguimos. Ya quedó bien claro que es una expiación, versículo 9. Vamos al 10. Y el que recogió ese limpio, al que se le encomendó el manejo de la ceniza, lo recuerda. El que recogió las cenizas de la vaca también quedó inmundo.
también se contaminó. Entonces tiene que lavar sus vestidos, ¿ya? Porque será inmundo hasta la noche, todo ese día. No puede entrar al campamento igual. Quedó igual que el sacerdote Eleazar. ¿Ah? Y será estatuto perpetuo. Es interesante, esto es un estatuto perpetuo. Ahí está un poquito el olor del cedro, que habla de que esto es eterno. Es un sacrificio, es un acto que Dios ideó en forma eterna, perpetuo, para los hijos de Israel. Y para el extranjero, porque no hay diferencia de judío o gentil, sobre todo el extranjero que está morando entre ellos, porque tiene los mismos privilegios, pero tiene las mismas responsabilidades que un judío desde el momento que por fe decidió siendo extranjero, vivir dentro del pueblo de Israel. Eso ya lo hemos visto. Ya, muy bien, no hay diferencia. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y esto es lo que va a suceder. Esto es lo que Dios prevé que va a suceder, que van a haber muchas muertes y van a haber muchos vivos que van a quedar en un estado de inmundicia y van a tener que purificarse, pero su inmundicia durará 7 días. ¿Y qué tienen que hacer para ser limpios? Tienen que aceptar la provisión de Dios, hermano. En este caso, la provisión de Dios es la vaca alazana, las cenizas y el agua de purificación. ¿Se entiende? Eso es lo que Dios, ¿ya? Y Él es el que establece las reglas. Y Él dijo, esto es lo que yo proveo. ¿Me creen? El que cree y la aplica de inmundo va a ser limpio. Pero el que no cree va a mantenerse en su inmundicia y será cortado del pueblo de Israel. Mano, esto todo es figura de Cristo. Hasta la vaca la sana. Ya todos los sacrificios por el pecado eran figura de Cristo, desde el Cordero Pascual, los sacrificios de Levítico capítulo 4, y ahora la misma vaca lazana que sustituía porque cargaba los pecados de todos los que iban a entrar en inmundicia, incluso se anticipa, ya como un medio de limpieza, como un medio de limpieza. ¿Qué tiene que hacer el judío en fe? Creerle a Dios y aplicar la provisión de Dios por lo de si toco un muerto, es obvio, acepto lo que es el designio de Dios y quedo inmundo 7 días y voy a decirle al sacerdote que va a utilizar un hombre limpio, que me purifique con el agua de purificación, con las cenizas de la vaca lazana, el día 3 y el día 7, 2 veces, 2 veces, en este estadio de inmundicia. Entonces, vamos, seguimos. Versículo 11, quedó claro que será inmundo por 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, agua de purificación. Y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purificare, hay que hacer las cosas tal como Dios ha determinado. No es al modo mío, ni como yo creo, ni como yo pienso. No, no. Dios dio la provisión, Dios da las normas y aquí o se obedece o se queda inmundo. Hermanos, con Cristo pasa lo mismo. O el hombre hoy día acepta la provisión de Dios para su salvación, abrazando en fe a Cristo, ¿ya? Quien me sustituyó allá en la cruz porque yo debía pagar el precio de mis pecados con muerte y Él derramó su sangre y murió por mí, o lo acepto, o si no, el día de mañana mi nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y va a ser arrojado al lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. ¿Mm? Así que hay que tener cuidado, pero esto ya Dios lo estaba ilustrando de una mísera vaca alazana, pero figura del Señor, como todos los sacrificios, y al modo de Dios, porque es la provisión de Dios para limpieza. Nunca lo olvide.
Entonces, si al tercer día no se purificare, si no sigue estrictamente como Dios ha determinado, en este caso ese judío no será limpio al séptimo día. Tenía que pedir limpieza, purificación con esta agua, con la ceniza de la vaca, la sana, el tercer día y también el último día, el séptimo día. Pero si se saltaba el tercer día, no, ya no quedas limpio el séptimo día, porque infringiste el modo de Dios, la forma como Dios ha establecido. 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y si esa persona es no creyente, porque no aceptó la provisión de Dios y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, ya no solo él está inmundo, sino que además contamina la casa del Señor. Y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación, ya sabemos, agua con ceniza, no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Hermano, esto igual es una provisión de Dios en gracia para algo que viene, que Dios sabe que el hombre no va a poder manejarlo con los sacrificios por el pecado que Él ha establecido, ¿ya? Porque aquí hay un dictamen que toda una generación no va a entrar. Y si no va a entrar, ¿qué va a pasar? Va a morir. Entonces la muerte va a visitar a Israel. Y Dios no es Dios de muerte, Dios es Dios de vida. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que mantener esta provisión. Y hay que creerla, y hay que seguir el rito de la purificación al modo de Dios. Bien, esta, 14, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, fíjese, murió alguien dentro de la carpa y entró en la tienda y todo el que esté en ella, ya, o sea, también los que participen de su despedida, ya, del funeral, será inmundo 7 días. Entonces, va a haber mucha gente contaminada. Incluso toda vasija abierta en esa casa, en esa tienda. Es una casa, pero es una tienda, es una casa de tela, no es una carpa. ¿Ah? Acuérdese, estamos en el peregrinaje por el desierto. Y toda vasija, porque aún dentro de esas carpas había un sector que lo ocupaban de cocina. ¿Está claro? Dice que toda vasija, si esa vasija está abierta, el contenido, sea el azúcar que guardaba, no sé, lo que hayan guardado, el cafecito cubano, ya, lo que sea, se quedaba contaminado. Fíjense, la santidad del Señor. Toda vasija abierta en esa casa donde alguien murió, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Por eso es que yo en mi casa, en mi cocina, tengo que tapar todo bien, porque nada puede quedar así medio abierto. No, ya hermano, eso es una aplicación para las dueñas de casa, ¿no? Eso fue broma, bórrelo del video. Ay, señor, ¿ya? Así, pero fíjense la seriedad, el grado de contaminación para Dios del pecado que es 3 veces santo, esa es la idea, hermano, ¿ya? Toda vasija, ¿ya? Cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare a algún muerto, sea que haya muerto a espada, ya, sí, en una pelea de cuchillo, de espada, o guerra, no sé, todavía no había mucha guerra, pero bueno, sobre la faz del campo, o tocar un cadáver, porque se murió y quedó ahí, y yo pensé que estaba durmiendo y estaba muerto, y lo toqué, quede contaminado, o hueso humano, o sepulcro, todo lo que tiene que ver con la muerte, ya lo hemos visto. 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación. Vuelve a decir ceniza de la vaca quemada de la expiación. Y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Es decir, van a hacer esta preparación entre la ceniza
y agua corriente en un recipiente. Así que ahí estamos con el jarrito. En ese recipiente ahora hay agua, pero hay agua con cenizas de la vaca de la expiación. Y un hombre limpio, fíjense, un hombre limpio. Sí, aquí ni siquiera el sacerdote podía hacer esto. ¿Saben por qué? Porque si el sacerdote hubiese hecho, uno hubiese creído, el sacerdote tiene que hacer eso, la limpieza. No, porque si el sacerdote hace esa limpieza en la cual va a quedar contaminado, estaría haciendo, se estaría contaminando voluntariamente, ¿entienden? Porque a voluntad voy yo a hacer este rito, sabiendo de que si lo hago quedo contaminado. ¡Wow! No puede el sacerdote buscar contaminación. Así como el sumo sacerdote nunca, nunca podía ser contaminado, el sacerdote sí se podía contaminar, ¿ya? Pero sin querer queriendo, ¿ah? Pecados de omisión, involuntarios, ¿se acuerdan? Pero aquí él voluntariamente entraría a contaminarse. Por eso es que el sacerdote no hacía la limpieza de los inmundos, sino lo hacía un hombre limpio. Seguramente él lo supervisaba, igual como supervisaba lo de la vaca, ¿entienden? Entonces dice, y un hombre limpio tomará ¿qué cosa? Hisopo y lo mojará en el agua, ¿ya? Y rociará sobre la tienda, ¿ya? O sea, la habitación del inmundo, sobre todos los muebles, ¿ya? Y todo lo que está dentro de la tienda para limpiar el lugar de habitación del inmundo, sobre las personas que allí estuvieren, si son muchos, sobre cada uno de ellos también, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Observe que es uno el que está inmundo, el que tocó ese hueso o tocó a un muerto que haya sido asesinado o tocó el sepulcro, uno. Pero si entró a la tienda, él contaminó a todos los que estaban dentro de la tienda y a los muebles. Y si la vajilla que tapaba el azúcar quedó a medio, también el azúcar se contaminó. Lo decía adelante. ¿Se acuerda, hermana? ¿Se da cuenta? Para Dios, realmente un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es un principio, ¿ya? A nosotros puede ser exagerado, pero es que lo que es realmente maravillosamente exagerado es que Dios es absolutamente santo, hermano. Y ese es el énfasis que hay que ver, el contraste que hay en este capítulo, ¿ok? Bien, entonces ya vimos que es un hombre limpio el que hace el rito de purificación para el inmundo, incluso con su tienda e incluso con las personas que estén ahí. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercer día, y al séptimo día, tal como Dios había dicho, y cuando lo haya purificado el día séptimo, el inmundo lavará sus vestidos. O sea, después de recibir la limpieza ya a través de el recipiente de agua con la ceniza de la vaca la sana, entonces él una vez ya purificado porque se le aplicó el día 3, se le aplicó esta agua con hisopo el día séptimo, entonces él lava además sus vestidos y asimismo se lavará con agua, agua normal, y será limpio cuando al finalizar el día, al finalizar el día, porque siempre pasaba ese día en el cual él, en un proceso de limpieza, mantenía un estado en que no podía participar de los actos espirituales, ¿ya? Muy bien. Entonces, será limpio a la noche, en la noche, al finalizar el día. Eso era la forma para ser limpiado. Y el que fuere inmundo y no se purificare
Este es el no creyente, es el que no acepta la provisión de Dios. Este es el rebelde, el desobediente, el que fuera inmundo y no se purifica, el que tuvo en poco la palabra de Dios, el que no le cree a Dios, es esa persona. La tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Así dice. Le será estatuto perpetuo. Vuelve a repetir que esto es algo que Dios determinó como un principio eterno para ellos, hasta Cristo, por supuesto. ¿Mm? También el que rociare el agua de la purificación, o sea, ese hombre limpio, el que hizo las veces de sacerdote, pero porque el sacerdote no podía voluntariamente buscar contaminación, así que él ya sustituye aquí al sacerdote y por supuesto él lamentablemente quedó inmundo por esa limpieza porque estuvo trabajando en pecado. Le será estatuto perpetuo. También el que rociar el agua de la purificación, ese hombre limpio, también ese hombre lavará sus vestidos y el que tocar el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. ¿Ya? Así que él tocó el agua de la purificación porque la manejó ya en favor de otro, pero él queda inmundo, pero él tiene que entonces lavar sus vestidos, ¿ya? Y queda limpio en la noche, nuevamente al finalizar el día. O sea, ese día después de hacer ese rito, ese hombre no puede hacer absolutamente nada más, ¿ya? En relación a, a su vida religiosa, espiritual, hasta esperar en la noche estar nuevamente limpio, como comenzó el día, como comenzó a hacer esta obra, esta ayuda ya de buscar la limpieza de otro. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Eso habla de la facilidad de propagación de la contaminación. Así el pecado se propaga y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Bueno, hermanos, básicamente lo interesante es que, créanme, es algo singular. La pregunta que les hago, esto de la vaca alazana, que quizá usted tampoco lo había escuchado, si lo ha escuchado lo tenía medio olvidado, porque es como algo muy, muy singular, ¿ya? Mi pregunta que le hago, hermano, ¿esto de la vaca alazana está en el Nuevo Testamento? ¿Aparece algo de esto en el Nuevo Testamento? ¿Quién Bueno, responde? no exactamente como la vaca la sana, pero sí es como un símbolo de Cristo. Cristo, que ¿Mm? fue cuando yo lo leía y ¿Mm? que fue afuera del tabernáculo, como a Cristo lo llevaron allá en la crucifixión, era Fuera del afuera, campamento. era parte, y es un mismo, Cristo no era un animal, pero fue alguien que vertió su sangre por todos. Ujú. Y fue un mismo como es como, no es literal, pero es un paralelismo con, para mí, y lo leí en el libro, también un tipo de sacrificio igual que el de Cristo, Bueno, que por un solo animal limpiaba el pecado de todos los inmundos. era una provisión especial en un momento de la historia de Israel especial, ¿ya? Eh, Cuando toda esa generación fue condenada por su incredulidad y moriría en el desierto y no entraría a Canaán. Yo le voy a decir, lo de la vaca lazara está en el Nuevo Testamento. Sí, qué pasa. Hebreos, vamos a Hebreos. Esto tiene que, por último, si usted ahora, cuando lea hebreo, va a entender una frase y se la va a poder explicar a otro hermano. ¿Ya? Miren, el capítulo 9 que habla del primer pacto en un contraste con el nuevo pacto. El primer pacto es el mosaico, es lo que estamos leyendo en el Pentateuco hoy día mismo, ¿ya? ¿No es verdad?
habla del tabernáculo ahí, ya, versículo 2, capítulo 9, ya. Y usted puede seguir leyendo todo el capítulo, pero voy a leer del versículo 11, Sobre uno de ya. Entonces, todos los primeros versículos básicamente se cargan un poquito a esto que estamos viendo en el Pentateuco, en Levítico, en Número, hoy día mismo, ¿ya? Pero el versículo 11 hace un cambio. Pero estando ya entonces, presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. A ver, el macho cabrío era el animalito por excelencia que tenía que presentar como sacrificio de purificación, sacrificio del pecado, expiación. ¿Quién? Los príncipes del pueblo de Israel, el macho cabrío. El sumo sacerdote y el pueblo tenían que presentar becerros. El príncipe, o sea, el jefe de familia, ya lo hemos visto, de Israel, él tenía que presentar un macho cabrío. Y también en el día de expiación, aparte del becerro y un macho cabrío, ya que también era sacrificado, día de expiación, otro macho cabrío era llevado por uno, que también quedaba inmundo, a Azazel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? A Azazel, fíjense. ¿Ya? Y tenía que cerciorarse que no regresara, porque se llevaba el pecado de todo. ¿Ah? A Satanás se lo devolvía. Fíjense, macho cabrío. Así que ya con la palabra macho cabrío hemos dicho mucho. Becerro, ya también dije, con el tema becerro, ahí viene Susana. También dije, ya el sumo sacerdote tenía que presentar por su pecado un becerro, tenía que presentar por el pecado del pueblo becerros, ya como estoy hablando del sacrificio por el pecado, del sacrificio de purificación, expiación. Y no, Cristo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros como en Levítico, como en Números, ponga ahí si quieres hablar, sino por su propia sangre que hizo Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces inmediatamente me habla el contraste de que Cristo, obviamente, ya es el verdadero sacrificio expiatorio. Todos los otros, sea macho cabrío, sea becerro, eran figura, ¿está claro? Del sacrificio consumado final de Cristo. Porque, versículo 13, y este es el que tiene que recordar, el 13, porque si la sangre de los toros, becerro, un becerro más adulto es un toro, pero es vacuno, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, o sea, vacuno principalmente, y macho cabrío es caprino, básicamente eran los principales animalitos, digamos, para los sacrificios expiatorios. Por eso que pone esto, no eran los únicos. Si una persona era muy pobre, hasta las avecillas podrían servir. Pero habla de los principales aquí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y esta frase la subraya, y las cenizas de la becerra. ¿De quién está hablando la ceniza de la becerra? Está hablando de la vaca alazana, hermano. Aquí está hablando de la vaca alazana. Así como los sacrificios expiatorios en base a becerros, toros, machos cabríos, no sirvieron, eran figura. También ese evento histórico que Dios utilizó como una provisión para limpieza de la vaca alazana que hemos visto en el capítulo 19 de Números, así las cenizas de la becerra, ¿ya? Porque la vaca alazana era una becerra. Y eran cenizas, así que está hablando de la vaca alazana, está hablando de eso, y las cenizas de la becerra rociadas en la agüita, ¿se acuerda la agüita? El agüita, rociadas a los inmundos,
santifican para la purificación de la carne, si eso de alguna manera también sirvió, cubrió transitoriamente, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Fíjense cómo Hebreo reconoce el capítulo 19 con las cenizas de la becerra. Así que ahora usted entiende que que el número 19 también tiene una parte importante en la provisión de Dios para cubrir transitoriamente la inmundicia en limpieza. ¿Cuánto más? La sangre de Cristo. ¿Entendió Hebreos ahora un poquito más? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que el Señor nos abre los ojos a través de estos capítulos del Antiguo Testamento y ahora cuando vamos a Hebreo, wow, ¿ah? Ya somos maestros de hebreo, podemos enseñar hebreo, ¿ah? De la vaca la sana, hermano. Puede usted ahora enseñar. Gloria a Dios. No, que no, lo digo como chiste, pero muy en serio, usted acuérdese, no puede guardarse esto. Comparta, comparta. Bien, cerramos el capítulo 19. ¿Le parece? Con todo lo del libro, con nuestra explicación, yo creo que es más que suficiente. Y todavía nos quedan unos minutos, nos tomamos recién las 8:06, así que nos quedamos hasta las 8:30. Amén. Pero antes de seguir con el capítulo 20, no sé, yo voy a abrir, abran sus micrófonos y díganme qué les pareció. ¿Están de acuerdo de que como que el contraste que se manifiesta en este capítulo es la santidad enorme del Señor absoluta y oye, la pecaminosidad y el pecado cómo corre y cómo lo inmundo y te imposibilita de lo que Dios quiere de comunicar. Mira, no sé Y qué Dios es. provee transitoriamente las cenizas de la becerra, transitoriamente, que te puede limpiar, porque limpiaba, fíjense. Y ahí en ese contraste dice Hebreos, cuanto más la sangre de Cristo. ¿Ah? Eso sí es definitivo. ¿Te dan cuenta? Qué lindo, hermanos. No sé, ¿qué pueden decir Ramsés, Janet, Mm. Maida, Yamile de Una este nueva capítulo? provisión que Dios les dio al pueblo para que nuevamente se presentaran santos delante de Él. Amén. Así es. Sí. Sí, muy bien. Queda claro, ¿no? Ujú. Ujú. Sabiendo que todos iban a estar inmundos debido a la mortandad porque no iban a poder entrar a la tierra prometida. Así es, La Yamile. Qué muerte era bien. lo que les iba a esperar. Sí. Qué Y Dios. si eso lo llevamos a trasfondo a nuestro tiempo, eh, vemos que a veces nosotros como hijos de Dios no tenemos en cuenta cuán limpios tenemos que venir delante de su presencia cuando estamos sirviéndole, cuando vamos a hacer cualquier servicio a Dios, pero más cuando estamos allí en el lugar santo, en su templo, sirviéndole, porque como bien tú decías ahorita, nosotros a veces como que somos un poquito dejados Sí. de tomar esta palabra que también es para nosotros. Ujú. Cuánto requería Dios de santidad para su pueblo, que llegaran limpios, incluso lo que podía acarrear era que también el tabernáculo quedara también con impureza por nuestros propios pecados. Amén, hermano. Y todo esto que hemos estado estudiando, yo he tratado de aplicarlo a mi vida y llevarlo y no verlo tan a la ligera ni tan separado, porque a veces queremos separar el Antiguo Testamento del Nuevo, como decimos, estamos bajo el nuevo pacto. Sí, Así es. estamos bajo el nuevo pacto, pero con el mismo Dios que pidió santidad para aquel pueblo y que nos sigue requiriendo a nosotros esa misma santidad y esa misma entrega. Y hacer las cosas, como tú decías, como Él quiere, no a Amén. nuestra manera. Al Porque ahora modo de él. el capítulo 20 está muy bueno, Sí. porque cuando sus siervos, los siervos que Él mismo escoge, no es hacerlo a tu manera. Tú Así simplemente es. eres un instrumento que Dios está utilizando para continuar con su labor aquí en la tierra, con el Amén. propósito que Él tiene. Y a veces cuando somos líderes de ministerio, pensamos que es nuestro.
y queremos llevarlo a nuestra manera. Y a veces pasamos por alto la voluntad de Dios de la forma que Él quiere que nosotros lo hagamos. Amén. Muy buena reflexión, Janet. Damos gracias al Señor por lo que el Señor también obra a través de su palabra en tu vida y tu compromiso, tu responsabilidad de aplicarlo ya como líder en la iglesia. ¿Ya? Damos la bienvenida a Susana. Qué bueno que se integró. Susana, va a tener que ver la grabación del capítulo 19 porque justo llegaste a la colita. Sí. Vamos a ir al 20, vamos a ir al capítulo 20, ¿ya? En el capítulo 20 vamos a ver entonces que los hijos de Israel llegan a cierto lugar interesante. Vamos en la lectura. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación aquí, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. ¿Ya? Y allí murió María y allí fue sepultada. Bueno, este primer versículo nos marca una etapa nueva. La etapa nueva es que aquí por fin, pero por fin después de ya los 38 años, más los dos del Sinaí, 40 años, después de 40 años, ya puedo decir que toda la congregación está llegando en el mes primero, el mes de Nisan, ya está llegando ahí a la frontera, a la vecindad, ya del desierto de Sin, en Cádiz, ya, y allí murió María y allí fue sepultada. Ellos cuando salieron de Egipto, estuvieron hace casi 40 años, pasaron por Cádiz, ¿ya? Sin embargo, siguieron en su viaje hacia el Sinaí, ¿ya? Y ahora, después de andar deambulando, ya pudiendo haber entrado en la tierra prometida, no sé, en pocos meses, por decir, a causa de esa incredulidad del informe de los 10, no solo se condenaron a peregrinar por el desierto 38 años más, sino que además esa incredulidad ya tuvo ese castigo que hemos visto ya, de que esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y allí, ya cerca de, por así decir, la tierra de Moab, por lo menos ya están a un paso, allí murió María y allí fue sepultada. Muere una de las líderes, ya una líder como todo ser humano, con mucho defecto. Vimos que ella se rebeló incluso contra la autoridad de Moisés y quedó leprosa y tuvo que interceder justamente para que ella fuera limpia. Y tuvo que hacer todo el ritual de la limpieza del leproso para volver al campamento. Ahora, lo interesante es que aquí entonces comienza la última etapa. Han habido, dice acá, el libro es bien bueno. En ese sentido, quizás podríamos leer algo del libro. Ya, por ejemplo, en la página 169. Antes usted tiene las preguntas que me imagino que respondió. No voy a entrar en eso a menos que usted tenga alguna duda, ¿ya? Pero bueno, vamos a leer de la página 168. Dice que han concluido los 40 años de vagar por desiertos. Israel se reúne nuevamente en Cádiz porque, como dije, ellos ya habían pasado a Cádiz cuando salieron hace casi 40 años de Egipto, en el desierto de Sin, para comenzar la marcha hacia Canaán. Si ellos iban directo a Canaán, pero tuvieron que quedarse 40 años dando vueltas ya a causa de la incredulidad. Ahora aquí en Cádiz muere María o Miriam y el pueblo nuevamente vamos a ver que murmura contra Moisés y Aarón por falta de agua, ¿ya?
Por lo tanto, dice de una manera no muy auspiciosa, porque nuevamente ya esta tercera etapa del viaje, vamos a ver que se inicia con una confrontación, como tantas que hemos visto en número, a causa de la rebeldía, la soberbia, la dureza de servir de este pueblo, ¿no es verdad? Comenzaba la etapa que debía culminar con la conquista de la tierra prometida. O sea, esta es ya la etapa para llegar y entrar a conquistar. Pero nuevamente vemos que el pueblo está dejando mucho que desear. La pregunta: ¿Israel había logrado asimilar las lecciones del desierto? Todo indica hasta aquí que no había asimilado. Bueno, vamos a la página 169, ¿ya? Y dice entonces, aunque aquí no hay una referencia directa a la fecha de la muerte de Miriam, sí, no se dice, pero esta debió ocurrir cerca del primer mes del año 40 después del Éxodo, porque aquí dice que ellos llegaron el mes primero, acampó el pueblo en Cádiz y allí murió María. Da a entender que lo más probable es que murió en ese momento en que el pueblo llega. Puede ser el mismo primer mes, no creo que más allá del primero y segundo mes de ya estar establecidos transitoriamente en Cádiz muere María y allí en Cádiz es sepultada, ¿ya? Así que lo interesante es que también hay que entender que en estos cortos meses, en este primer inicio del viaje hacia la tierra prometida, en la recta final, podemos decir, ¿ya? También va a morir otro importante líder que es Aarón, ya dice después acá, pues el relato, estoy en la página 169 del libro, lo posiciona muy próximo a la muerte de Aarón, o sea, María murió muy cerca de la muerte de Aarón, que efectivamente ocurre en el quinto mes de ese año 40 del Éxodo. Eso lo dice en Números capítulo 33, podemos buscarlo, y el versículo 38. En el capítulo 33, alguien que lo lea, capítulo 33, verso 38. Y subió el sacerdote Aarón al Ujú. monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. En el primer día del mes quinto, o sea, llegar al primer día del mes quinto. O sea, entonces calculamos que más o menos 4 meses después de la muerte de María, fíjense, muere Aarón. En relación a Aarón, sí, números, como leyó mi hermano Ramsés, deja establecido una fecha más exacta. En María, como que lo deja no exacto, pero más o menos cercano entre el primer mes y quizás se pasó al segundo. Así que yo diría que hay una diferencia entre la muerte de María y de Aarón de 4 meses, mínimo 3 meses, no, no más que eso, no más que eso. Está claro. Bueno, no es tan relevante, pero nos orienta. Ahora dice en el libro, el reporte de la muerte de Miriam, o sea, este versículo 1 de capítulo 20, introduce la tercera, lo que yo decía, la tercera etapa del viaje narrado en los libros de Éxodo, Levítico y Número. Ya todo lo que hemos visto desde Éxodo, desde capítulo 12, la salida de Israel de Egipto, hasta aquí, ya llegamos entonces a la tercera etapa. Entonces, han tenido 3 etapas. La primera fase, dice, fue el viaje desde el Mar Rojo, cuando estaban en la encerrona, con el ejército egipcio detrás, ¿se acuerdan? Y Dios abrió el Mar Rojo hasta el monte Sinaí. Ya, yo recuerdo que ese viaje dilató 3 meses aproximadamente, fíjense. ¿Ya? La segunda travesía cubre desde Sinaí hasta Cádiz, número capítulo 11, 12, ¿ya? Todo eso. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa justamente ahí en números, capítulo 11, 12,
que viene el capítulo 13. ¿Se acuerda del capítulo 13 de Número? El informe de incredulidad de los 10. Y ahí entonces se producen ya una situación donde ellos entonces ya se dan vuelta 38 años más ahí por el desierto. Y ahora los 2 que quedaron en Sinaí, más los 38 dando vueltas, son 40, llegan en 21, en números 21, llegan nuevamente a Cades. Y desde aquí ellos ya están listos para entrar a la Transjordania o a la tierra de Moab, puede ponerle, o al otro lado del río del Jordán. A eso se refiere. ¿Ok? ¿Ya? Así que ellos están ahí y pueden entonces entrar desde el oriente hacia el occidente a Canaán. Y ese tercer viaje desde Cádiz, donde aquí han llegado, es lo que va a relatar el capítulo 20-21 y ya terminando el libro. Ya, ahora él habla de que hace un paralelo de algunas cosas que sucedieron en estos viajes que se repiten. Por ejemplo, batallas contra los enemigos. Sí, claro, en el primer viaje saliendo de Egipto, ahí en el Mar Rojo, ya yendo hacia el Sinaí, bueno, hubo una batalla con los egipcios, ahí en el mismo Mar Rojo, ¿ya? Después hay otra característica es que también hubo batalla en el segundo viaje y ahí justamente a causa del mal informe, cuando ellos quieren remendar ese pecado, se van contra Orma y sucede que ahí fueron derrotados, ¿ya? ¿Se acuerdan? Fueron derrotados. Después, en el segundo, otra segunda característica que también, aparte de las batallas, ¿ya? Aquí vamos a ver también que en este viaje ya directo hacia la tierra de Canaán, entonces también van a haber batallas, ya va a haber una batalla nuevamente contra Orma, pero van a haber batallas contra, digamos, la tierra, contra los reyes de Seón y de Basán, Og, rey de Basán. Van a haber otras batallas. Así que batallas hay en las tres peregrinajes. Otra cosa que hay es la queja por falta de comida, agua y la milagrosa provisión de Dios. Eso está ya en cada uno de los viajes. Ellos se quejaron de agua allá en Refidim, y Moisés golpeó la peña de Oreb y brotó agua. Y esa peña de Oreb, hay unos cánticos de la peña de Oreb que está brotando, dicen, ¿es verdad? Y la peña de Oreb, ya la verdad es que tanto por la tradición judía, yo quiero creer que la peña de Oreb de alguna manera acompañó a Israel en su peregrinaje en esas primeras etapas y Dios sacaba agua de la peña de Oreb para todo Israel. Y esto también lo dice ya el apóstol Pablo en Corintios cuando habla de que esto Dios lo dejó como ejemplo para nosotros, el capítulo 10 en Corintios, para que usted lo vea. ¿Ya? Y la peña de Oreb en ese sentido es figura de Cristo, porque Cristo fue golpeado, Cristo fue torturado, Cristo fue crucificado, así como la peña fue golpeada, pero Él, gracias a su muerte, ya su resurrección, Él hoy día puede, a través de su Espíritu Santo, darnos ríos de agua viva. Cristo sigue siendo, de alguna manera, la peña verdadera de Oreb, ¿ya? Así que de ahí sacaban el agua los israelitas durante todos esos años. La peña de Oreb siguió dándoles agua, ¿ya? Así que la falta de comida, ustedes saben, ya el maná,
Cuando quisieron carne también hubo codornices, ya, todo eso ya lo hemos visto en esos capítulos, si no usted los revisa. Y luego la necesidad de fe para comprender las lecciones del desierto. Siempre fue necesario la fe que se expresaba en obediencia a los mandamientos, a las ordenanzas, a los estatutos, aún hasta los detalles que Dios les daba a ellos. ¿Ya? Esa fe en acción que se llama obediencia es lo que habría permitido que ellos dijeran: hemos madurado en nuestra vida espiritual porque hemos aprendido las lecciones del desierto. Sin embargo, creo que hasta aquí todavía no están medios verdes, no están maduros todavía. Y esto podemos llevarlo a la vida cristiana. ¿Cuán verdes o maduros estamos siendo nosotros en nuestro ministerio y en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida cristiana hoy? Interesante, hermano. Ahí están. Yo no voy a leer los versículos, usted tiene que hacer el estudio. El papel, después, lo otro que es importante en todos estos viajes, ya en estas tres etapas, el papel protagónico de los líderes, Moisés, Aarón y María. Siempre ellos están, digamos, hasta aquí a la cabeza, y aquí ya muere una en el mes primero, por decir, cuando llegan allá a Cádiz, que es María, y luego va a morir Aarón ya unos poquitos meses después, Ese resumen que dio Enzo ahí, yo creo que es importante anotarlo en el cuaderno para más o menos orientarse en todo lo que ha sido el peregrinar hasta aquí del pueblo de Israel, porque nos podemos confundir, porque hemos pasado por ya 3 libros, Éxodo, Levítico, Número, y por supuesto que a veces no podemos ordenar bien todo el viaje. Bueno, lo interesante es que aquí ya nuevamente se entra en una disputa porque no había agua para la congregación, dice el versículo 2. Entonces toda la congregación se va a juntar contra Moisés y Aarón. Nada nuevo. Esto también sucedió allá en Refidim, cuando yo les hablaba de la peña de Horeb, ¿ya? Eso está en Éxodo capítulo 17, me imagino. A ver, vamos a Éxodo para solamente saber. Claro, Éxodo capítulo 17, agua de la roca. También ahí usted va a ver, ¿ya? Que ahí y altercó el pueblo con Moisés, etcétera, etcétera. Ahí usted vea. No confunda estos dos pasajes. Esto es casi 40 años antes de Números capítulo 20. No los vaya a confundir, ¿ya? Porque ya hemos dicho, hay una repetición que en cada uno de estos viajes siempre hubo quejas del agua, quejas de la comida, hubo batallas también en cada una de las etapas. Hay cosas similares y usted lo puede ir analizando. Está bien. Bueno, se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra. Esa palabra habla de controversia con Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. También esta frase ya la dijeron cuando se sintieron ganas de comer carne. ¿Se acuerdan? También dijeron esta frase, no solo por agua, también por comida. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, ¿ya? Y se refiere justamente a ese juicio de Dios cuando esos rebeldes murieron por su falta de fe. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias, ¿ya? Y los culpan. Esto no es nada nuevo. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Siempre recordaban el pasado en Egipto. Eran esclavos, ya totalmente idólatras,
ya llenos de politeísmo y de religiones vanas, y aquí Dios, el verdadero Dios, les liberta, ya, y los va llevando hacia la tierra prometida. Y si se ha demorado en heredar la tierra prometida, no ha sido por Dios, ha sido por el pecado de ellos, porque hay mucho todavía que tienen que aprender o madurar, como decíamos, para entrar a la tierra y conquistar, ¿ya? No es lugar de cementera, este no es un lugar ya para la siembra, para la vegetación, no es un lugar de higueras, ni de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber. Ahí está el problema. Ya, o sea, vemos que esta tierra no es lo que realmente tuvimos incluso allá en Egipto, en la tierra de Gosén, ya donde todo desde el punto de vista agrícola era muy superior a esta tierra, y aquí ni siquiera hay agua. Cuando Moisés escucha esta queja, hace lo que hemos visto tanto, ya no entra en la controversia, sino primero va a orar al Señor. Y ellos entonces van de delante de la congregación, ya van a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, buscan a Dios. Hermano, qué consejo más práctico. Cuando usted tenga problemas en su vida, problemas incluso relacionales, ya quizás absténgase de entrar en la pelea y primeramente ya vaya a buscar al Señor y deje las cosas en las manos de Dios. Se postraron, un acto de humildad, ya lo hemos visto, sobre sus rostros, y esta búsqueda lo podemos sintetizar en una palabra: oración. Oración en la intimidad, en una profunda búsqueda de Dios con un espíritu humilde. Ese postrar nos habla de esa actitud. A veces, hermano, si no hacemos esto y respondemos en nuestra fuerza, es una evidencia también de que no estamos aprendiendo las lecciones del desierto, ¿ya? De madurar, de ser humilde, ¿ya? Y somos más bien controlados no por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, sino que damos rienda primeramente a la carne, a ese carácter que está caído y con el cual tenemos que luchar. Pero Dios nos ha dado su Espíritu justamente para que podamos vivir conforme a su voluntad. Y sigamos estos ejemplos, como hoy día leemos de Moisés y Aarón, y que ya lo vimos en los capítulos pasados, donde en un capítulo 3 veces ellos se postran delante de sus rostros. ¿Se acuerdan? Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿ya? Entonces Jehová, como respuesta a esta oración de Moisés, de Aarón, esta oración rostro en tierra, esta postración, ¿ya? Dios responde, habló Jehová a Moisés. ¿Cuál fue la respuesta a la oración de Moisés frente a esta controversia? ¿Ya? Le dijo, toma la vara, es decir, ya así como tomaste la vara desde Egipto, ya toma tu lugar de autoridad, ya, y la vara representa esa autoridad delegada, ya, no es una autoridad en ti mismo, es una autoridad delegada, ya, no es ni tú ni la vara la que abrió el mar rojo, ¿te acuerdas, Moisés? Fui yo, dice Dios. Por lo tanto, la vara simplemente es un instrumento simbólico de autoridad. Y reúne la congregación, reúnelos a estos que se quejan. Tú y Aarón, tu hermano, el sumo sacerdote, y hablad a la peña. El mandato de Dios fue claro. Ellos tenían que, ya en base a su autoridad delegada, él como realmente el gran mediador, como el profeta, como el líder espiritual, como el guía, él, y Aarón como el sumo sacerdote, las grandes autoridades de la congregación, ya delegadas por Dios, tienen que hablarle a la peña, tienen que hablarle a esta roca,
a vista de ellos. Ellos lo que deben ver en ustedes es que ustedes dan una orden basada en la autoridad delegada, basada en mi poder, para que yo entonces les provea de agua. Ese es el propósito de Dios acá. Y ese fue la orden. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Esa era la voluntad de Dios que fue revelada de una manera clara en este mandato. Este mandato tenía que ser obedecido al pie de la letra, al pie de la letra. Y ahí es donde empieza el problema para Moisés y para Aarón, que no obedecieron al pie de la letra. ¿Ya? Es triste. Para mí me causa mucha tristeza este capítulo. ¿Ya? Y yo creo que el capítulo 20 es triste, tanto por las muertes de dos líderes, pero acá por el juicio de Dios a sus líderes. Es triste. ¿Ya? Le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, hasta ahí va bien, como él le mandó. Hasta ahí va bien, por eso es que la Biblia dice, como Dios le mandó, hasta ahí. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y Moisés no le habló a la peña, les habló a ellos. ¿Observan eso? Moisés no habló a la peña, les habló a ellos, a los israelitas, a la congregación, y les dijo, oíd ahora rebeldes. Se tomó una autoridad que el Señor no le había atribuido. Por ejemplo, ya tratar mal a sus hijos. Luego se atribuyó una autoridad que dejó manifiesto que quienes iban a darle el agua eran ellos, Moisés y Aarón. Os hemos de hacer salir nosotros. Y si Moisés hubiese estado solo, hubiese sido un yo. Yo les voy a dar el agua. Pero como estaba con Moisés, con Aarón, Moisés dijo, nosotros les vamos a hacer sacar agua. Eso, hermanos, fue lo que deshonró al Señor en forma pública. Deshonró a Dios en forma pública, porque se atribuyeron una autoridad que iba más allá de lo que Dios les delegaba desde el momento que ellos se atribuyeron a sí mismos esta provisión, este milagro. Y este milagro y esta provisión nunca puede ser atribuida a ningún ser humano, incluso por más siervo de siervos que sea, porque si hay un siervo respetable en la Biblia, es Moisés. Si hay alguien que está en un nivel alto, ¿ya? Y que es distinguido y exaltado aún por el Señor, es Moisés. Por eso que es triste, porque él desobedece en este momento final, ¿ya? No debió haberlo hecho, debió haber aprendido las lecciones del desierto. Él ya está viejo, mientras más anciano, ya uno se supone que va creciendo en el Señor. Y aquí él se pega un retroceso demasiado serio, ya a pesar de su alta edad y alto tiempo de comunión con el Señor y amplia relación con el Señor, viendo tanta obra del Señor y hablando con el Señor y conociendo al Señor, ya cara a cara, decía, hermano, la enseñanza es que
aunque llevemos mucho tiempo en el Señor y aún seamos ancianitos, hay que tener cuidado de no crecer solamente cronológicamente, sino que hay que crecer espiritualmente. ¿Mm? Moisés aquí realmente falla, ya desobedece al Señor desde el momento en que no le habla a la peña y le habla a ellos, y más encima los ofende con esta palabra rebeldes. Ya luego se atribuye la gloria que le corresponde al Señor, indicando que son ellos los que van a hacer salir agua de la peña. Y eso Dios no lo perdonó. ¿Ya? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Más encima, ya, él golpea la peña. La peña aquí fue golpeada en Horeb, ¿ya? Y es una representación del Señor Jesucristo, quien ha provisto agua durante todo este trayecto. Pero el volver a golpear al Señor fue realmente casi un sacrilegio que hace Moisés al tener en menos ya o no reconocer que la peña es figura de Dios, la peña, la roca, ¿ya? Y si uno toma el tema la roca en la Biblia, wow, usted se va a dar cuenta de que siempre está atribuido a Dios. Ya los salmos, Salmo 18, te amo, Jehová, fortaleza mía y roca mía. Y siempre la roca, la roca, la roca. Ya cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la obediencia a sus palabras, dice que el que me obedece le voy a comparar a un hombre prudente porque edifica su vida sobre la roca. ¿Se dan cuenta? Entonces, la roca ya desde Horeb siempre es figura de Dios, figura de Jesucristo. Entonces, no se le puede volver a maltratar, ¿ok? Y aquí, entonces, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces y sí, Dios en su amor y misericordia, en su gracia, responde ya haciendo salir muchas aguas y realmente Él ya suple la necesidad de su pueblo. Y bebió la congregación y sus animales, todos que estaban secos ahí, sufrientes. Dios en su amor sí les da la provisión necesaria, pero Jehová inmediatamente enfrenta a Moisés y Aarón, versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí. ¿Ya? Aquí hay un grado de incredulidad. ¿Por qué? Porque la desobediencia también es el antónimo ya de la fe. La fe en forma práctica se expresa en obediencia. Si yo le creo a Dios, yo le obedezco. Si yo no le creo a Dios, entonces yo soy un incrédulo y no voy a ir al paso de fe práctica de mostrarle obediencia. Y aquí claramente él ha desobedecido el mandato del Señor porque no hizo como Dios le dio en respuesta a su oración. No respondió como Dios le respondió a su oración. Él no le respondió a Dios como Dios le había respondido a él. ¿Entienden? Entonces, eso Dios lo tomó como un acto de rebeldía, de incredulidad, de desobediencia, no de fe u obediencia, el antónimo. Por eso es que pone por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Tú tenías que haber como líder ya haberme honrado, haberme glorificado, y lo hubieses hecho tan simple como obedeciendo como yo te dije, obedeciendo mi palabra, pero no lo hiciste, entonces no me has santificado delante de los hijos de Israel. Por tanto, ustedes no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ustedes
no van a ser los que van a entrar con mi pueblo a Canaán. Y aquí es triste porque, hermano, estamos en la última etapa de la vida de Aarón. Le quedan 3, 4 meses más, ¿ya? Y Moisés un poquito más, pero también está en sus postrimerías de la vida física. Y ellos le fallan al Señor y sufren las consecuencias, porque para el Dios Santo no hay excepción de persona. Y la consecuencia o juicio de Dios que cae sobre ellos tiene que caer. Si Dios es justo, si Dios es santo, tiene que caer el juicio sobre el transgresor, porque cuando cae el juicio sobre el transgresor, ese transgresor que no me santificó, entonces yo en él me santifico. Por eso es que tiene que caer el juicio de Dios en ellos, porque de esa manera Dios se vindica a sí mismo, es decir, él, queriendo haber sido santificado por Moisés, ya que no fue santificado, él se santifica en el juicio que emite a Moisés y a Aarón. ¿Entienden, hermano? Así opera el Señor en su santidad y su estricta justicia. ¿Ok? Entonces dice, para terminar, hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Para terminar. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme ustedes delante de todo el pueblo, por tanto ustedes no meterán, ese es el juicio, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Ustedes no van a entrar a Canaán. Ya, estas son las aguas de la rencilla. Ya, también se llamó Meriba, ya allá en la rencilla en Horeb, pero acá se vuelve a repetir la palabra Meriba, ya, las aguas de la rencilla, ya, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, porque sí se quejaron a Moisés y Aarón, pero quejarse a Moisés y Aarón, el pueblo, es quejarse a Dios. El problema de todo el pueblo fue directo hacia Dios, ¿ya? Entonces, él, Dios, se santificó en ellos. Dios se santificó en ellos por medio de su justicia que cayó en juicio contra Moisés y Aarón. ¿Cuál fue el juicio? Miren, ustedes no van a entrar en Canaán. Ya, Aarón a los poquitos meses murió en el monte Hor. Tú, Moisés, también vas a ver la tierra allá en un monte, vas a ver que yo hablaba en serio, que mi promesa se cumple y tú la verás, pero tú no entrarás. Y ya vamos a ver que eso, dicho y hecho, así se hizo porque Dios cumple su palabra. Bueno, hermano, hay mucha enseñanza aquí, hay todo un mensaje se puede preparar, pero yo creo que con lo que hemos dicho, ya más lo que quizá usted va a estudiar o ha estudiado en el libro, a mí me parece que es más que suficiente, ¿ya? Ahí está, en la página 170, ¿ya? Primero la muerte de Miriam, de María, ¿ya? Está claro. Y luego la tragedia de Moisés en Meriba, de Cades, ¿ya? Entonces, eh, ahí usted lea y yo creo que más o menos lo que yo he dicho también concuerda con lo que el pastor Enzo aquí nos da una enseñanza, ¿ya? Las instrucciones de Dios eran precisas y él exigía una obediencia igual de precisa, dice en la página 171. Frases aquí del libro, nada más. ¿Ya? La provisión de agua debía ser atribuida exclusivamente al Señor y no a esfuerzos humanos. Nosotros les vamos a hacer salir. No correspondía que ellos dijeran eso. ¿Ya? Bueno, siga leyendo. Interesante, Deuteronomio 32:51, porque Moisés, que también escribe tiempo después Deuteronomio, reconoce lo que sucedió en Números 20.
Alguien que lea, con esto terminamos. Deuteronomio 32, 51. Deuteronomio 32, 51. ¿Quién lo tiene? Lo lee. Deuteronomio 32 y por favor el versículo 51. Y por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Correcto. Lo completaste con el 52. Perfecto, perfecto. Ustedes ahí se dan cuenta que Moisés en este versículo, incluso yo diría, viene de más adelante, viene incluso del 50, ¿ya? Que muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón. Le dice que Moisés va a morir más o menos similar a como murió Aarón. También eso está en el capítulo 20, no lo vimos hoy, pero está justo lo que viene. Murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor y fue unido a su pueblo, fue unido ya a todos los creyentes, al pueblo creyente. Pero tú, por cuanto pecaste y contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de la rencilla en Cades, ahí está Números 20, ¿ya? En el desierto de Sin, Números 20, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, ya tú verás solamente, observarás, por tanto, delante de ti la tierra, solamente la observarás, pero no entrarás allá. No entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y Moisés humilde, porque es difícil reconocer los pecados, ¿no es verdad? Es difícil reconocer las fallas. Y aquí él escribe, y escribe de una tremenda falla que él realmente cometió. Bueno, hermano, yo no tengo más que darle gracias a ustedes por su tiempo y también por su interés, y espero que hayamos podido avanzar otro poquito más y haber aprendido otro poquito más y reflexionemos, hermano. Lo que estamos estudiando realmente no es para leerlo, es para escudriñarlo realmente, es para internalizarlo, como decía mi hermana Janet, para aplicarlo cada uno. Así que hay que cuidarse. Amén. Amén. Bien, no sé, comentario final de alguien de ustedes, ya si algo tienen que decir, algo que les haya llamado la atención hoy día, de cualquiera de los pasajes que hemos visto. Próximo jueves, entonces, continuamos del versículo 14, números 20, 14, es decir, ahí va a aparecer Edom. Así que vamos a hablar un poquito de Edom, que se rehusó dar paso a Israel por su tierra, la muerte de Aarón en el monte Hor, y avanzamos entonces con el capítulo 21. Sí, tenemos que avanzar con el 21. Creo que sí, creo que vamos a poder. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha dejado enseñanza lo que hemos podido Para, compartir? para mí profundamente, porque eh, lo importante que es examinarse a uno, eh, no desde la superficie, sino desde el interior, porque finalmente el Señor mira el corazón. Y a veces cuando nosotros nos quejamos mucho, yo creo que, bueno, se produce como una dureza espiritual que nos impide mirar con los ojos de Cristo y nos volvemos ciegos, como lo vimos en los pasajes anteriores. Entonces, que le haya pasado a Moisés siendo con toda su trayectoria en respecto a su relación con el Señor, es una tremenda enseñanza para uno a pesar de que nosotros estamos en un pacto mucho mejor, digamos, eh, también podemos
tenemos que cuidar ese privilegio que tenemos, con mayor razón. Amén. Sí. Y no es fácil, o sea, decirlo es una cosa, vivirlo todos los días, por eso que cada día es un día a la vez, creo yo. Cada día hay que dar gracias, porque quizás de los pecados que cometimos, ojalá sean menos, de pensamiento incluso, ni siquiera de obra, porque, porque aquí el Señor no solamente mira la obra, que quizás Moisés lo hizo con buena intención, pero no hubo obediencia. Mm, Y no fue glorificado el Señor, que eso es, la gloria de Dios es algo que quizás nos cuesta mucho entenderlo desde la mente de Cristo, es de Dios, no es desde la mente humana, y eso es oración, es relación, así que es tremendamente profundo este pasaje, súper. amén. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, Susi, Mm, por también con tanta transparencia y honestidad de mm, compartirnos tu sentir sobre la palabra del Señor y nos exhorta también a cada uno de nosotros, sin duda, el Espíritu Santo a tomar con total seriedad lo que hemos visto, la santidad del Señor, la palabra del Señor. Él no juega, Él no tranza, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Debemos ser humildes y tener una actitud de fe ante el mm. Señor en nuestra vida práctica. Bueno, hermanito, ya ha pasado el tiempo, pero ha sido muy provechoso para mí personalmente también, igual que como lo dices tú, Susi, también a mí me impactan mucho las palabras del Señor y es para releerlas y orar y internalizar. Así que esa va a ser la tarea para la semana. Amén del capítulo 21, lo que sigue, 20-21. Amén. 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 Nos despedimos, vamos a dejar la grabación ahora, detener.